el análisis técnico, ¿vale? Que es otro gran melón que hay, porque hay gente que dice que no vale absolutamente para nada y otra gente que dice que sí que es útil. Entonces yo a ti te he escuchado hablando sobre análisis técnico y decir que te dice cuándo actuar, ¿no? O cuándo comprar o cuándo vender. Y que el análisis fundamental te dice lo que hay que comprar o vender. A mí me gusta bastante ese enfoque, pero quiero que expliques tú tu punto de vista. Es que es así, o sea, el análisis técnico te dice cuándo hay que hacer las cosas y el fundamental qué, porque tú, te voy a poner un ejemplo, una anécdota que siempre facilita estas cosas, las hace más divertidas. Yo cuando era broker, o sea, al principio, que era un becario en realidad, hace ya muchísimos años, a ver cómo explico, había un valor en el mercado que era el valor uno de los valores estrella, uno de ellos. Pero, y por motivo, ¿eh? Había motivo. Era moderno, una actividad nueva, estupendo. Era para comprar, sin duda. Tú lo ves, yo lo vemos así y decimos, venga, ¿dónde hay que poner el dinero? Pero ocurrió que el dueño, que era listo, quería vender justo cuando su valor era más famoso, más apreciado, porque cuando se vende bien. Y quería vender por los motivos que sean. Yo sé los motivos, pero no vamos a entrar ahí. Y entonces él quería vender, pues no sé, no perder la mayoría, pero quería vender como un 30%, un 35%, que era mucho. Sí, sí. Y entonces contrató a un intermediario financiero, que éramos nosotros, para venderlo. Todo perfectamente legal, por supuesto. Eso sí, ni palabra, había que ser súper... Yo Claro. eso siempre lo he sido y además como me he dedicado al dinero de la gente, a manejar y asesorar a la gente, tienes que ser muy discreto, evidentemente, ¿no? Entonces vino mi jefe, mis dos jefes, porque yo era un pringao, lo único que hacía yo es hablar bien inglés. Y entonces, y mi jefe que era inglés está siempre viajando. Y entonces me dijeron, tú tienes que estar ahí y estos te van a ir pasando, porque se lo vendíamos sobre todo a extranjeros. En España se había puesto muy de moda y entonces la mejor forma de vender paquetes grandes o cierta cantidad, porque era muy pequeño el mercado, tú vendías de repente 10.000 acciones y hacías valor así, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues tenemos 3 meses para vender esta participación de este señor, no podemos decir nada y hay que ir poco a poco. Yo me lo pasé muy bien, la verdad, porque yo tenía que, la gente no entendía, ¿por qué no sube este valor? ¿Por qué Claro. no sube? Si es perfecto, todas las casas, recomendación de compra. Tal, menos nosotros estábamos callados, porque estaría feo decir comprar, ¿no? Entonces no lo analizábamos y entonces recomendación de compra, todo Dios. Y yo, claro, ¿qué hacía yo? Yo dejaba que subía un poco y cuando aquello se animaba, taca, A vendía soltar. algo. No dejaba que bajara mucho, pero vendía. Volvía a una casa decía, qué pedazo de valor X. Ya, ese día llegaba por la mañana y vamos a poner las botas. Porque claro, llevamos un corretaje, quedamos a eso, ¿no? Y entonces yo vendía un montón. Y así durante meses, porque había que hacerlo durante meses, era mucho. Y a veces hacían paquetes grandes, instituciones, eso era mi jefe, que iba, bueno, mi superior, no el jefe, y si iba por ahí, por la Suiza, Inglaterra, lo que sea, y pum, lo colocaba lo que llamaban block trading, ¿no? Y yo hacía el menudeo, porque yo era un brincadillo, pero hablaba bien inglés y me gustaba mucho y tal, y entonces yo les llamaba por la mañana, o esta mañana os puedo vender tanto, o tal, no sé qué, pues puedo buscarte el comprador, y entonces llamaba a Londres. Y entonces nadie entendía lo que pasaba, porque nadie sabía lo que realmente pasaba afuera, dentro, quiero decir. Claro, dentro. Entonces, cuando un valor es alcista, tiene que serlo también técnicamente, porque no basta que sea bueno. Es que puede estar vendiendo a alguien. Es que puede estar vendiendo oro China y por mucho que mole el oro, pues no, y viceversa. Entonces, en definitiva, el análisis es fundamental para decirte qué tienes que comprar, pero no hagas nada sin consultar el técnico. Yo, cuando aplico mi tema de, digamos, de razonamiento, pesa muchísimo. No lo mismo que la Reserva Federal, pero yo no compro un valor, vamos, un sector, en mi caso un fondo o un ETF, no recomiendo comprar ninguno si está en una tendencia bajista clara. Por mucho que me digan. ¿Por qué? Yo quiero ver el cambio, quiero perderme el primer euro y quiero verle romper la tendencia bajista y ver un cierto volumen y que eso ha cambiado. Porque eso es que lo que estuviera pasando se ha dado la vuelta. Y yo nunca lo vas a ver. Si es maravilloso, el análisis técnico te cuenta, te habla del mercado. Te habla el mercado de lo que está pasando. Claro. Y ahí la pregunta que yo tengo es, ¿cuáles son los mejores indicadores de análisis técnico? Porque a mí me gusta mucho
el concepto este de Pareto, ¿no? Que siempre buscas como el 20% de las acciones que te dan el 80% de los resultados. Y eso se puede aplicar a muchísimas cosas. Por ejemplo, en el deporte también, ¿no? En plan, yo hago una rutina minimalista que a lo mejor de 40 minutos y el rendimiento que obtengo, el beneficio de esa rutina minimalista es el 80%. Pero ahora, para obtener el 100%, tendría que hacer un entreno de 2 horas y entonces como que el rendimiento marginal de cada minuto extra pues disminuye, ¿no? Entonces, la cuestión es, en análisis técnico, ¿dónde están esos indicadores o esa información que debemos buscar que nos dé el 80%, que sea la mayor parte de la información? Por cierto, eso que dices, aparte de esto, pero que es muy interesante, dice este que a mí me gusta mucho, Druckenmiller, Stanley Druckenmiller, le critican porque él no diversifica mucho, solo tiene normalmente entre 5 y 7 valores. Y él, cuando le responden, tiene mucho humor y dice, sí, solo tengo 5 o 7, pero los vigilo muy bien. Claro. Y luego dice, es que yo te he demostrado que en una cartera que tienes 40, al final lo que te da casi toda la pasta son 5 o 7, las buenas ideas, las convicciones. Y entonces por eso lo hace así. Pues ¿para qué voy a tener yo 30 valores? Que tengo que vigilarlos. Que muchas veces son un lastre. Oye, yo voy buscando siempre tener los 5 o 6, yo no iría tan pocos, ¿eh? Yo no recomiendo carteras de 3 fondos, pero veo carteras de 40 fondos que se me cae el alma al suelo. Fondos repetidos, hombre, es por la comisión, ¿no? Pero que no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, yendo a lo tuyo, total, no puedo estar más de acuerdo. Yo, después de darle muchas vueltas, porque me gusta el análisis técnico, me he vuelto muy clásico. Es decir, a mí me gusta la teoría de Dow. Lo muy básico. ¿Qué es una tendencia alcista? Mínimos encadenados, sin cruzar líneas, bien hecho, porque yo lo que veo en Twitter es que todo el mundo se inventa análisis técnico. Hace unas líneas que de repente cruzan el mínimo. No, eso hay que hacerlo bien. Entonces, para mí, las tendencias creadas por Charles Dow, eso funciona de cine. Que haya el volumen importa bastante. ¿Qué más me fijo yo mucho en el análisis técnico? Las medias. Las medias unidas a las líneas de tendencia son muy interesantes. Si te fijas, tanto a la baja como al alza funciona muy bien. La ruptura de determinadas medias es como muy definitiva. Tampoco puedes coger medias muy largas porque para entonces ya recupera el mercado. Claro. Tienes que ir a medias relativamente cortas, ¿no? Pero yo juego con esos 3 elementos, incluido el volumen. En cambio, por ejemplo, una cosa que tiene que tener cuidado la gente es que se saca mucho lo del Fear Index, o Fear Greed Index, y no se dan cuenta de que está calculado, de que depende mucho el plazo. El Fear or Greed Index calculado de los últimos 3 meses no tiene nada que ver con el de un año. Claro, que en español, para que la gente lo sepa, es el índice de miedo y codicia. Miedo y codicia. Entonces, si tú estás siendo un trader de corto plazo, te viene muy bien. Pero si eres un inversor de más largo, tienes que utilizar uno de más largo, porque si tú lo ves en Fear total y dices, ahora compro. Cuidado, te está diciendo que el mercado ha caído aquí, con respecto a aquí, ha caído bastante y hay mucho miedo. Pero con respecto a esto no hay todavía nada de miedo. Entonces tienes que tener muy claro cuál utilizas. Y eso me pasa también con los RSI y con todas estas cosas. Yo me voy a lo básico, las medias, las tendencias y el volumen.